Bueno, hola, mi nombre es Oriet y este es el video para la presentación de mi libro, Pájaro que Muerde, editado por LP5 Editora. Primero quiero darle las gracias a GLAD por esta publicación. Estoy muy agradecida con ella y por el trabajo que hizo con mi libro. Y en este video estoy con Miguel Serrano Alarrás, quien me acompañó durante todo el proceso de este libro, eh, curiosamente desde la escritura de su primer texto hasta la idea de hacer un libro con él. Eh, Miguel ahora mismo está en España, él estuvo conmigo acá en el MFA de Escritura Creativa en Iowa, ahora va a volver, lo veré pronto, y es un escritor maravilloso en quien confío plenamente, también es un amigo increíble, así que este libro no hubiese sido posible sin él, sin su lectura, sin sus comentarios, sin su apoyo. Y cuando surgió la idea de esta presentación, claramente pensé en Miguel para que me acompañara. Así que quiero darte las gracias, Miguel, por haber dicho que sí y por haberte entusiasmado desde el principio con la idea de este libro. Hola, Ariet. Pues sí, ya sabes que desde el principio hay algo de lo que habla el prólogo de Enrique Winter, ¿no? Que es esta idea de la intimidad en la época de las redes sociales. Y yo vi desde el principio que esas entradas de tu blog tenían una cualidad literaria que superaba por mucho lo confesional, ¿no? Lo meramente confesional o la mera exposición de tu vida, sino que había una intención en cada uno de los poemas, que además luego los poemas se van encadenando y van creando otra cosa, una especie de obra mayor, que está relacionada además con el resto de tu poesía, ¿no? Aunque no sea exactamente el mismo tono que el resto de tu poesía, está muy cerca en algunos aspectos. Para mí es muy difícil hablar de este libro, a pesar de lo que acabo de decir, en términos literarios, porque es como un pedazo de vida, ¿no? Es un pedazo de mi vida, de la tuya, por supuesto, pero también de la mía de refilón, porque estaba allí, y cada poema que leo y cada cosa que recuerdo me resulta muy difícil, como nos pasa con algunos textos, desligar lo literario de lo personal, de lo íntimo, de lo vivido. Pero vamos a intentarlo de todas maneras, ¿no? Para que la gente que nos vea se haga una idea de qué es este libro, ¿no? Y antes de nada, ya te he dicho que me encanta el título, me gusta muchísimo, Pájaro que muerde. Es una imagen poderosísima. Y cuéntanos algo del título antes de empezar a entrar con los poemas. Pues el título eh, fue el resultado de un debate en uno de los talleres de poesía con el escritor Luis Muñoz. Este título, esta imagen del pájaro que muerde, es parte de un poema que está en otro libro, pero yo, como parte de los talleres de escritura de la universidad, tenemos que enviar poemas, por lo general una semana antes, para que nuestros compañeros puedan darle feedback, ¿no? Eso ya lo sabes, pero estoy explicándolo para quienes nos están escuchando. Y yo recuerdo haber enviado varios textos donde estaba uno que hablaba sobre un pájaro que muerde. Y cuando llegó el momento de hablar de este texto, hubo una especie de exaltación en el taller por la imagen. Por un lado, Luis, a quien adoro, a quien quiero muchísimo, estaba un poco indignado por la idea de que los pájaros mordieran, que los pájaros no tenían dientes. Y tenía varios compañeros que defendían la imagen, otros compañeros que decían que era cierto, que no, que los pájaros no tenían dientes, que la imagen no puede que no tuviese sentido, que mejor cambiar la imagen y poner otra cosa, mejor poner el pájaro que picotea. Entonces la decisión, el veredicto, la sugerencia era que cambiara el poema y pusiera pájaro que picotea, porque tenía mucho más sentido, mucho más sentido. Y entonces, al final del taller, yo en un poco como en tono de juego, dije, algún día voy a titular algo que se llame Pájaro que muerde. Y claro, en este tono de amistad con Luis, le dije,
un día voy a titular algo así y te lo voy a dedicar y te lo voy a regalar y nos vamos a reír de esto. Y claro, cuando salió la oportunidad de publicar un diario sobre Iowa, sobre mis experiencias en los talleres, sobre mi experiencia acá, claramente el título era este, ¿no? Nada podía reflejar mejor mi paso por los talleres como eso, esa imagen, ¿no? Del pájaro que muerde y, y bueno, estoy esperando que Luis Muñoz regrese a Iowa City para regalarle un ejemplar. Así que los talleres de escritura son como maravillosos para estas cosas, ¿no? El libro, como dices, no es la experiencia de una época de tu vida. Es 2018 y 2019, termina poco antes de que llegara la pandemia, con lo cual también se lee de otra manera, ¿no? Porque ha cambiado mucho nuestra intimidad, nuestra manera de relacionarnos. Y son entradas de un diario que de verdad fuiste publicando en tu blog, ¿no? Y hay una cosa que me parece maravillosa, que es que en una de las entradas, en uno de los poemas, dices, es el mejor sitio para publicarlos porque no lo va a leer nadie, porque ya nadie lee blogs. Y esa idea me gusta mucho, ¿no? Esa idea de la intimidad expuesta, pero expuesta en el sitio donde nadie pueda verla. Y de alguna manera los poemas funcionan así también, ¿no? Me estoy exponiendo, pero estoy exponiéndome de una manera que oculto lo más importante. Y esa sensación de que hay algo ahí todo el rato que se muestra y algo que no se muestra, que es una de las claves de estos poemas, resulta muy eficaz, ¿no? Porque consigues de verdad entrar en esa vida llena de dudas, en ese torbellino de emociones, de cambios, que fue nuestra vida y la tuya en esa época. Sí, sí, también algo que me gustaría mencionar es que estas listas empezaron a surgir en mí como una necesidad por mi propia depresión. Esto yo lo empecé a escribir en un momento donde no podía escribir más nada porque estaba deprimida, ¿no? Y con esa enfermedad vino, bueno, pasaron cosas terribles en mi vida en cuanto a mis propias emociones, pero también en cuanto a mis ganas de hacer cosas, ¿no? Y lo que ahora o lo que como escritora y como académica disfruto hacer, la depresión me lo quitó, que es disfrutar leer, disfrutar escribir, y ni siquiera hablar del disfrute, sino era una imposibilidad, tenía un bloqueo para leer, un bloqueo para escribir, y de repente empecé a escribir listas y empecé a escribir listas en mi blog, cuando yo casi no publico nada en mi blog y casi nadie publica nada en blogs, ¿no? Y de repente eso es lo único que empezó a surgir y leía cosas sueltas, o sea, de repente agarraba un libro de Hellman y leía un verso y entonces lo buscaba incorporar en mis listas. Eh, y era como, era eso, ¿no? Yo no exagero y esto suena como muy libro de autoayuda cuando digo que escribir estas listas me salvó un poco, porque era lo único que podía escribir en un momento donde no podía escribir, estando en un programa de escritura creativa, donde te exigen escribir, donde tienes que escribir, donde te están animando para escribir. Entonces, claro, ahí la relación con la intimidad también hay un quiebre, ¿no? Porque está mediado por la enfermedad. Y esto fue lo que surgió allí, ¿no? Y por eso es tan anecdótico también, ¿no? Por eso hay tanto de lo cotidiano y es porque no podía pensar de otra forma, salvo desde la anécdota. No podía pensar, no podía dar otra cosa en ese momento, ¿no? Y por eso le tengo tanto cariño a este libro, porque surgió de las formas más inesperadas, ni siquiera surgió con la idea de un libro. Siempre recuerdo a Ana Merino, ¿no? Cuando en los talleres nos dice, piensen siempre en sus proyectos de escritura como en proyectos de libros, y esto surgió como una lista de una publicación en un blog que luego tuvo una segunda parte y luego tuvo una tercera. Y luego me di cuenta que me gustaba escribir esas listas hasta que llegué a la lista número 30 y de repente hubo algo.
y de repente un año después, 2 años después, hubo un libro. Y fue todo muy orgánico y muy bonito. Sí, ¿no? A pesar de lo que cuentas de la depresión, que es verdad que está ahí y es uno de los temas del libro, no es un libro absolutamente oscuro. Tiene muchos momentos de luz y tiene muchos momentos de sentido del humor, ¿no? Que haces un autoexamen de tu vida y de tus cosas y hay momentos de sentido del humor. Y también hay muchos momentos de rabia, pero de una rabia como abierta, ¿no? No una rabia solamente hacia adentro. Que es muy esperanzador en ese sentido el libro, ¿no? Y yo creo que mi recuerdo de esa época también es así, ¿no? Que estabas a veces muy triste, pero seguías llena de vida. Y el libro transmite muy bien esa sensación. Sí. Ya, no me voy a poner a llorar en la presentación del libro. Pero sí, yo creo que a veces subestimamos la rabia o a veces pensamos que no tenemos que sentir rabia o que tenemos que suprimir ciertas emociones, o no hablar de ciertas emociones. Y sobre todo cuando somos escritores, ¿no? Siento que a veces se nos intenta suprimir un poco la parte emocional porque somos demasiado cursis. No sé si recuerdas aquella vez en el taller que también como ejercicio en la clase de Ana Merino, teníamos escritores, teníamos críticos anónimos. Ah, sí, Y el crítico que me tocó a mí prácticamente dijo que esta era una lista de lavandería y sí. que no había literatura acá, que no era una lista, que no era literario. Y yo recuerdo eso, y me lo tomé con mucha cautela porque en ese momento yo efectivamente pensaba y sentía que esto no era literario, que esto era sencillamente un desahogo por mi depresión, y creo que eso es lo que me impulsó a seguir escribiéndolo. Si yo hubiese pensado en la idea de lo literario, en esta idea de lo inalcanzable quizás, en esta idea del lenguaje como el fin último, no sé si hubiese podido, porque en ese momento no me daba el espíritu, ¿no? Para seguir, y solo podía manifestar otras cosas, solo podía manifestar rabia, solo podía manifestar algo meramente emocional, porque la depresión te quita todo, ¿no? Eh, y me di cuenta, sobre todo en ese momento, que a veces hay libros que hay que leer con cierta compasión, sin ser condescendientes, sino con compasión, em, porque no sabemos absolutamente nada de la vida de quien lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, y a veces se nos puede pasar un poco por alto, ¿no? Por ese chip de la alta literatura o de que todo tiene que ser escrito desde un lenguaje muy alto. Y creo que lo que hizo posible este libro fue algo mucho más descarnado y quitarme esa etiqueta, ¿no? De que todo tiene que tener un lenguaje sumamente alto y no, esto fue producto de un desgarro, ¿no? Del espíritu. Me interesa mucho eso que dices, porque además parece que los escritores y escritoras tenemos que tener siempre como una distancia irónica, ¿no? Y que precisamente nosotros que nos dedicamos a escribir tenemos como a ciertos asuntos vedados, que hay cosas de las que no se puede escribir o no se debe escribir, no se puede ser cursi, no se puede decir a quién quieres, a quién no quieres, de una manera como directa. Tiene que ser todo como filtrado por un montón de capas de eso, de ironía, de teoría, de otras lecturas, de referentes cruzados. Y está muy bien que tu libro no sea así. En cuanto a si es literatura o no es literatura, luego vas a leer algunos, ¿no? Con lo cual yo creo que va a quedar claro que son poemas, ¿no? Que son poemas que tienen para lo bueno y para lo malo, ¿no? Tienen lo que hace que un poema funcione. El lenguaje, la condensación, las elipsis, el mundo propio, interior, el ritmo. O sea, tienen todo lo que hace que un poema sea un poema. Y luego, bueno, los que nos estén viendo, aquellos o aquellas que nos estén viendo lo comprobarán en cuanto te oigan recitar, ¿no? Porque a mí me parece que hay muchos de estos textos son poemas maravillosos. Vamos a ponernos un poco menos trascendentes.
Sí. Hoy es día 23, ¿por qué son 23 entradas en cada lista? Ya entiendo. Y esa es una gran... Ok. Ya, la respuesta es más básica de lo que te esperas. La primera entrada fue de 23 renglones. Y, a ver, también sigo con el tema de la depresión. Cuando hay algo, suceden muchas cosas en un cerebro deprimido, pero algo que uno intenta ponerse así, como exigirse a uno mismo con una enfermedad tan abismal como esta, es la estructura. Uno pierde cierta estructura, ¿no? Y cuando yo vi que esta primera lista había salido con 23 renglones, yo dije, quiero que la segunda, si voy a escribir una segunda lista, tenga también 23, ni más ni menos. No sé por qué ese número. Tengo un amigo que es también un exnovio que tiene toda una fijación con el número 23. Y yo luego pensé, bueno, capaz esto es una especie de mensaje, en alguna parte lo nombro. Quizás esto es un mensaje también, ¿no? Recientemente, bueno, recientemente no, entre 2018 y 2019 reconectamos después de mucho tiempo sin hablar y siempre me pareció curioso que las entradas fuesen de 23 porque además es un amigo que significa muchísimo para mí. Eh, pero en términos generales, lo que quería era estructura, ¿no? Yo quería que mi cerebro supiera que no eran más ni menos que 23, que lo que yo tenía que decir en cada lista no podía excederse ni podía tener menos de 23 versos, renglones, líneas, listas, y funcionó muchísimo porque me ayudó muchísimo a ser mucho más concreta, ¿no? Con las cosas, y llegó un momento donde ya escribía naturalmente con 23, es decir, mi proceso no tenía que quitar nada. Mi proceso era que cuando cuando iba por 20, 21, ya sabía que en 2 líneas tenía que terminar. Y entonces mi proceso cambiaba, ¿no? Mi proceso con la escritura cambiaba. Y eso fue interesante. Ese proceso al escribir fue bastante interesante. Es curioso, ¿no? Porque dentro de la poesía tradicional o clásica, las formas, siempre se ha hablado mucho sobre las formas. No sé si liberan o constriñen, ¿no? Y hay gente que dice que precisamente lo que hace un soneto, por ejemplo, al tener una forma tan constreñida y tan tipificada, se permite la libertad de que surjan otras cosas, ¿no? Claro. Al tener que encajar todo allí, de alguna manera se abre una ventana para otras cosas, para el subconsciente, para como lo queramos llamar, ¿no? Para otro tipo de descubrimientos. Y de alguna manera tú has creado tu propia forma, ¿no? Que me Y liberó. crea un ritmo, igual que cuando lees un libro de sonetos, crea un ritmo especial en el libro y crea una manera distinta, porque cuando no lees igual el tercer renglón, cuando sabes que hay 23, que si supieras que, o si pensaras que cada poema funciona de una manera distinta. Claro. Y me liberó tal cual como dices. Yo sí al principio sentí o pensé, bueno, quizás me estoy limitando, pero ¿por qué 23? ¿Por qué no hacer esto un poco más libre? Pero luego dije, no, siento que necesito la estructura, siento que necesito tener un límite, tal cual. Y como la primera lista fue de 23, me guié por eso. Fue una cuestión de casualidad también por la primera lista, ¿no? También hay una lista escondida, hay una lista escondida que trata sobre Venezuela, que está en mi blog, escondida, muy escondida, que escribí prácticamente 3 años antes de estas listas. Así que la primera lista no es la que da inicio a este libro, sino algo que surgió por allí hace mucho tiempo. eh, y yo creo que quedé fijada, ¿no? Como con esa idea de las listas. Hay que buscarla. Hay que buscarla, hay que curiosear. Eh, Hay temas muy importantes en el libro, pero vamos primero por los más superficiales, pues superficiales entre comillas, los más fáciles de entender, que
son las referencias musicales, la importancia de la música que hemos hablado tantas veces y la importancia de la poesía. Hay una relación, además me gusta mucho eso, ¿no? No estableces una gran diferencia entre lo que canta The Cure y lo que escribe Hellman, por ejemplo, ¿no? Entre un verso y una letra de una canción. Y por un lado, hay una referencia constante a la nostalgia, a la música como generadora de nostalgia, pero también a una actualización constante de los sentimientos, ¿no? Y lo mismo con los poemas que vas leyendo o que vas recordando, ¿no? Porque está la música que descubres, la música a lo mejor que habías escuchado alguna vez, pero que nunca habías escuchado con una especial atención, ¿no? Por ejemplo, en New Order hay uno de los poemas en los que dices, nunca había escuchado a New Order como lo estoy escuchando ahora. O un grupo nuevo que descubres, y me gusta mucho, ¿no? Esa mezcla de alta cultura y no sé si pues todavía podemos hablar de baja cultura hablando del pop, pero a lo mejor sí. Y cómo te sirve para transmitir todas tus emociones también, ¿no? Como la música sirve como una especie de catalizador para extraer el recuerdo y para actualizarlo al mismo tiempo. O Pixies, que por ejemplo empecé a escuchar gracias a ti acá en Iowa, porque lo poníamos a cada rato en nuestro bar favorito, acá en el Foxet. Em, y sí, ahí también, tal cual lo que dices, para mí no hay diferencia entre música y poesía, no hay para nada. Letras de canciones y poemas, no hay diferencia para mí. Em, Cuando yo era adolescente, mi primer acercamiento con la literatura fue la música, prácticamente. Marillion, que ahí está el póster, es la banda que me conecta con mi infancia, es la banda que mi madre me puso cuando yo estaba todavía en su barriga, en su vientre. Así que creo que hay una conexión muy especial allí. Y también hay algo que me ayuda a escribir, ¿no? Cuando yo escucho a The Cure, cuando escucho a Marillion, cuando escucho, sí, New Order, cuando escucho bandas de rock progresivo como Yes, o muchas de las bandas que nombro acá, hay algo de la melancolía de la música o de la rapidez de la música, de la rabia que genera la música, que hace que yo pueda sentarme a escribir, porque es un catalizador de emociones. Cuando escribo no puedo escuchar porque me puedo contaminar de letras, de ritmos y no puedo. Pero para mí tanto la música como la literatura son catalizadores de emociones y de imágenes. Y la música fue lo primero que estuvo presente en mí. Eh, mi primer acercamiento con la literatura fue apenas a los 16, 17 años. La música estuvo mucho antes y siempre la voy a tener como una alta referencia, y por eso, claro, mi diario sin música estaría incompleto. ¿Ya has hecho una lista de Spotify o algo para los lectores o lectoras o no? No se me había ocurrido, esa es una gran idea. Después de esto lo voy a hacer, sí, una muy buena idea, esa es una buena idea. Otro tema importante, hablabas de la depresión, es la relación entre el cuerpo, la depresión, las medicinas, drogas o como lo quieras llamar, ¿no? La medicación, y como todo eso, cuerpo y alma, están mezclados constantes, ¿no? Y dices en el libro, y a mí me gusta mucho, que te gusta mucho la expresión hacer de tripas corazón. Y de alguna manera es una expresión que también recorre todo el libro, ¿no? Y también aparece la terapia y como hay un diálogo entre los poemas y la terapia, entre lo que te dicen y lo que no te dicen, lo que tú interpretas, y como todo eso es un único espacio, por decirlo de alguna manera, no son espacios independientes. El otro día, el otro día, la semana pasada, tuve terapia y la terapia la tengo por Zoom y le dije a mi psicóloga me pregunta, hey, anything new? Y yo no, como que no, todo bien, todo tranquilo, mm, no recent drama, como que sabes, ¿no? Y le digo, no, bueno, acabo de publicar un libro que te menciona. Y mi terapeuta, ¿cómo? Y claro, le conté que el proceso de este libro fue interesante porque ella también apareció en mi vida cuando yo empecé a escribir estas listas y
mi diagnóstico y yo no estaba tomando, no estaba en medicación cuando escribí este libro. No estaba diagnosticada con depresión, bueno, ni con ansiedad, no estaba con el psiquiatra en este momento, así que no tenía un diagnóstico oficial. Estaba manejando el tema de la ansiedad y la depresión con mi psicóloga, pero eso también es curioso porque todo lo que yo nombraba era una posibilidad, ¿no? Puede que, posiblemente tenga, siento que estoy, siento que necesito. Y claro, hay algo curioso porque yo también le dedico este libro a un amigo que se llama Alejandro, y fue precisamente hablando con él que yo, no sé, un día estábamos hablando de esto, recuerdo que fue en noviembre, y yo le digo que tenía muchísimo miedo de empezar a tomar medicamentos porque sentía que podía modificar lo que era mi personalidad, o tenía como mucho de los mitos, ¿no? Con respecto a la medicación. Y él me dijo, no vas a saber si te ayudan o no si no lo intentas. Y gracias a eso, y claro, me dijo, nada va a modificar lo que eres, o sea, tu personalidad es tu personalidad y no le tengas miedo a lo que te puede ayudar. Y Qué esa buena frase. frase, sí, esa frase para mí fue, no le tengas miedo a lo que solo te va a ayudar. Para mí fue como, y ese mismo día hablé con mi psicóloga para hacer una cita con el psiquiatra, y la cita sale en enero 2020, cuando ya este libro está cerrado. Y no hay absolutamente nada del proceso de la medicación por eso. Y eso me parece también muy lindo porque no hay algo que documente cómo fue ese proceso, ¿no? Y eso también es interesante. Este libro lo veo más como un paso previo a ese paso, ¿no? De tomar la decisión. Y bueno, también, claro, agradecerle, y por eso, claro, esta dedicatoria a este chico, ¿no? Que por esa frase yo pude también buscar ayuda y estar aquí en este video. Qué bueno, Ariel. Hay otra cosa que me ha llamado la atención también del libro, que es la presencia como de múltiples tús, ¿no? Que a veces ese tú eres tú, otras veces son personas como indeterminadas, otras veces es alguien que no sabemos quién es, pero que sabemos que es una persona concreta, y otras veces dices, no, me parece que este tú de este poema no es el mismo tú que es del poema anterior, en el que decía, siempre que digo tú estoy pensando en ti. Y me gusta mucho, ¿no? Ese desplazamiento continuo que también hace que el libro se lea de alguna manera como una novela de misterio en algún momento, ¿no? Como intentando descubrir quién es el culpable, quién es el asesino aquí en esta historia. Yo creo que también es una cuestión, yo soy de una generación que mandaba muchas indirectas por redes sociales, ¿ok? Yo crecí con MySpace, y mandar indirectas por MySpace era maravilloso. O sea, imagínate una adolescente de 15 años enamorada mandando indirectas con un tú. Entonces, claro, en mi mente hay mucho de mandar indirectas, y también escribo a veces con indirectas, y la segunda persona me fascina precisamente por ese misterio, ¿no? Me gustan mucho los tus, me gusta que haya gente que se consiga en mis poemas. Este chico que te cuento, que está fijado con el número 23, al leer mi primer libro también me dijo, esto es sobre mí, y este también es sobre mí, y este trata sobre esta otra cosa. Y fue muy gracioso poder confirmarle o decirle, no, eso sí. Y es curioso porque me doy cuenta que sí, que quizás es un juego, ¿no? Que uno como escritor le plantea, es una especie de complicidad, ¿no? Que a veces uno escribe, sí, uno escribe para uno, 100%, uno escribe 100% para uno, y yo creo que mi escritura está en diálogo constante con mi contexto, y es algo que quizás no vaya a cambiar, y me gusta que la gente que quiero y la gente cercana se consiga
o haya esa especie de novela de misterio, eso me gusta mucho ese juego, y con un libro como este, con un diario, claramente ese juego es triple, ¿no? Siento que los diarios generan mucha curiosidad. Sí, Sí, así que me gusta que hayas visto también ese juego con los tus. sí, de hecho, algunas veces pensaba, esta persona seguro que no la conozco, es de una vida anterior, y en Esta otros casos sí, pensaba, "Ay, yo creo que aquí puede ser". Luego esta también es persona sí. maravilloso todo el desfile de secundarios que aparecemos por ahí de esa época, ¿no? Claro, para mí ha sido recordar todas estas cosas, las fiestas, y que aparezca José, que aparezca Elisa, que aparezca Sebas, que aparezca Cristian, ir leyendo los nombres también me emocionaba mucho, ¿no? Claro. Y bueno, eso ya te lo dirán los lectores o lectoras que no estuvieran ahí con nosotros en esa época, pero yo creo que le da una densidad y una realidad al libro distinta, ¿no? Que es verdad que hay mucha parte que se oculta, pero hay cosas que dices de manera muy directa y que le dan mucha sensación de vida al libro, ¿no? Que es una sensación constante de vida vivida, de poemas vividos, de una vida en constante movimiento y en constante construcción, ¿no? Sí, creo que al final es eso, ¿no? Es cuando leemos, por ejemplo, los diarios de Kafka, los de Pizarnik, nos podemos reflejar allí, ¿no? Y podemos encontrar mucho de lo que sentimos y de lo que percibimos y de cómo vemos el mundo en esos diarios. Y están escritos en otras épocas, en otros momentos, y creo que con este diario puede funcionar igual, ¿no? Los nombres cambian, pero las circunstancias y las anécdotas pueden ser bastante similares. Sí. Así que el libro también funciona como un diario y zona de confort, ¿no? Para muchas personas, para quien se acerque y lo lea y diga, ay, yo también estuve en una fiesta donde llegó la policía, donde tuvimos que irnos a otro lugar. O yo también tuve un Casa de amigo, Ángela. sí, 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 sí. Yo también tengo un amigo Cristian que me dijo esto importante. O wow, yo también tuve un amigo que me dijo la medicación te va a ayudar. No lo sé, hay muchos puntos de contacto, ¿no? Con, con otras experiencias. Pues si te parece, nos lees algunos y vemos todo esto de lo que hemos estado hablando aquí. Sí. Em, Voy a leer, no sé cuánto tiempo tenemos, si leo dos o tres, ¿qué te parece? Tú sabrás, Juliet. Ok, creo que voy a Me leer, si parecerá todo bien. voy a leer tres, uno anecdótico, ya que hablé de anécdotas y amigos, voy a leer uno anecdótico y uno, no, dos menos anecdóticos. Este es el número 16. Barely es una de mis palabras favoritas del inglés. Usándola se solucionan muchas cosas. All this time have you been waiting for a change? All I tell you is that everything's the same. Nuestra última cena del semestre en el R-Liner fue linda y cercana. Escuché, presté atención. Dije algo que a Miguel le pareció sacado de un bolero. Tardé 20 años en aprender a escucharme. Tengo problemas con los estados intermedios. El que nos ha hecho sufrir nos tiene consigo, dice Yolanda Pandin. Hay pedazos de mí en mucha gente. Espero que los demás se queden con las partes buenas, las menos detestables, las más honestas. Llegó el día de arreglar, soltar y votar. Hablo de papeles, claro. Papeles acumulados durante el semestre y otras cosas. Jacqueline me habla del Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein y del diario en forma de lista de Sontag. Le digo que lo que me gusta de estas listas es saber que ahora nadie lee blogs, que puedo decir cosas sin que importen demasiado, que pocos serán los que pasen por aquí, o que lo que escribo no se tomará demasiado en serio. En conclusión,
que quien las lea no esperará mucho de mí. Un sentido singular de libertad. Ahora voy a leer el número 32. En el fondo, quiero ser una mujer que fuma cigarros de madrugada sentada en las escaleras. En el fondo, quiero escribir diarios de la misma forma que Anaïs Nin los escribía. En el fondo, quiero ser una mujer que fuma cigarros y escribe. En el fondo, quiero ceder ante todos mis impulsos. En el fondo, quiero saber calmar mi ansiedad. En el fondo, quiero aprender a estar sola. En el fondo, quiero aprender a estar sola y fumar cigarros de madrugada sentada en las escaleras. En el fondo, quiero ser una mujer que escucha canciones que no le hacen sentir nada. En el fondo, no quiero sentir nada ante las canciones que me hacen sentir algo. En el fondo, quiero recuperar esas canciones. En el fondo, quiero ser una mujer que fuma cigarros sentada en las escaleras mientras escucha canciones que no le hacen sentir nada. En el fondo, quiero verme a través de ti. En el fondo, quiero seguir hablando de todos los tatuajes que nos haremos mientras nos observamos en la distancia. En el fondo, solo quiero seguir observando. En el fondo, quiero seguir viéndome a través de ti. En el fondo, quiero ser una mujer que vuelve a los sitios en donde puede hablar. En el fondo, quiero que me escuchen. En el fondo, no quiero que me importes. En el fondo, quiero ser una mujer deteniéndose en la calle para tomarle una foto a los semáforos en rojo. En el fondo, quiero ser una mujer que echa las cenizas del cigarro sobre la grama. En el fondo, quiero aprender a respirar mientras veo que la grama se quema. En el fondo, quiero ser una mujer que fuma cigarros de madrugada sentada en las escaleras mientras escucha canciones que no le hacen sentir nada y aprende a respirar. En el fondo, solo quiero ser como las mujeres que respetas. Hace 3 años de ese texto. Es potentísimo, Oriet. Es potentísimo. Y el último, que es el número 39. Nunca imaginé que tu nombre sonaría en el centro de mi estómago. El estómago, el centro de mi estómago, parte del poema que me dijo Cintia que escribiera. Nunca imaginé que mi estado favorito del verano sería caminar por mi casa en ropa interior. Nunca imaginé que mi estado favorito del verano sería dormir en ropa interior. Nunca imaginé que la ropa interior quedara suelta y cómoda. Nunca imaginé que tu nombre sonaría en el centro de mis nervios. Para bien o para mal, eres eso que salta y quiere abrirse paso. Nunca imaginé querer decir, siempre quise conocer a alguien como tú. Nunca imaginé que tu nombre sería una garra abriéndose paso en el centro de mi estómago. Nunca imaginé que habría canciones sonando en el centro de mi estómago. Un sonido casi imperceptible que sale de ti y que retumba en mí. Nunca imaginé que el centro de mi estómago sería una bañera desbordada. Nunca imaginé querer decir, mis días son mejores porque tú me hablas. Nunca imaginé que tu nombre sería un cuchillo abriéndose paso en el centro de mi estómago. Nunca imaginé que tu nombre rugiría en el centro de mi estómago, que tu nombre contendría todos los poemas de Hellman que hablan sobre pájaros. Entra un pájaro por la ventana y todo se suspende. Quizá el error está en querer permanecer en nombres que son garras y cuchillos y pájaros y todos los sonidos que te contienen. Ese es el pájaro que muerde.
Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que estos son poemas, ¿no? Bueno, no sé de que son poemas, de que es literatura. Lo de si son poemas o no, yo también creo que son poemas, ¿no? Todo el rato me estoy refiriendo a ellos como poemas, pero yo creo que no hay ninguna duda de que más allá de la exposición o de que aparecieran en blogs o de que cuenten una época determinada, yo creo que son textos literarios con un valor literario enorme y para mí un valor sentimental enorme también. Lo he disfrutado muchísimo, enhorabuena, Oriet. Ojalá que leamos más cosas pronto. Gracias, y de verdad gracias de nuevo por apoyarme con todo el proceso de este libro. Y de verdad te digo, si no hubiese sido por ti, por Laura, por Luis, por Cristian, este libro no hubiese sido posible, me dieron muchísimo ánimo, así que gracias por todo, ¿no? Por toda la belleza que le dieron a este proyecto y que le siguen dando a este proyecto y en especial a ti por estar acá en esta presentación. Bueno, el libro se puede conseguir en todo el mundo, ¿no? Sí, Cuenta un en poco Amazon. cómo conseguirlo. Sí, en España se puede conseguir, me estoy quedando sin voz ya. En Madrid se puede conseguir en Nakama Lib. En Chile, en Santiago de Chile, se puede conseguir en La Parada Poética, que es una librería de una venezolana que adoro, que se llama Georgina. Ella está allí, acaba de montar su librería. Así que por favor, si están escuchando desde Chile, vayan a La Parada Poética. Por ahora en esas dos librerías y de resto en Amazon puede conseguirse. Y también quiero agradecer a Enrique Winter por haber hecho el prólogo del libro, por su gentileza y su lectura, su belleza. Gracias Enrique, si estás viendo esto. Bueno, pues Bueno, gracias a todos por nada, y escucharnos. Gracias, gracias a Oriet. todos también los que están viendo este video. Y si tienen alguna pregunta, si quieren comprar el libro, ya saben dónde conseguirme, dónde estaré mandando indirectas con tú en mis redes sociales. Ya no tengo MySpace. Si MySpace vuelve a funcionar, claramente voy a abrirme una cuenta. Así que bueno, gracias a los que escucharon y nos vemos pronto.